Así como están descritas las fracturas de órbita, también están descritas las fracturas del peñasco, las cuales están incluidas dentro de las fracturas de base de cráneo de fosa media. Además tenemos una clasificación en donde las fracturas del peñasco las podemos dividir en fracturas longitudinales y fracturas transversales. Eso con respecto a la orientación o la dirección del trazo de la fractura. Cuando el trazo de la fractura sigue el eje mayor del peñasco, estamos hablando de fracturas longitudinales, y cuando el trazo de la fractura sigue el eje transversal o el plano transversal del peñasco, estamos hablando de fracturas transversales. También recordemos que el peñasco o porción petrosa del hueso temporal está atravesado por el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Entonces pudiéramos decir que si un paciente presenta un traumatismo craneoencefálico con una fractura de peñasco, pudiera haber asociación de lesión del nervio facial, presentando el paciente una parálisis facial periférica postraumática, como también pudiera haber lesión del nervio auditivo o vestíbulo coclear, presentando el paciente una hipoacusia o sordera, una hipoacusia o bien de conducción por dificultad en la transmisión aérea, o de tipo neurosensorial por lesión del nervio. Como vemos en la imagen de la derecha, tomado del Atlas de Anatomía, vemos los tipos de fractura, vemos por topografía donde se ubica el nervio facial, vemos en la imagen central una tomografía donde hay una fractura transversal del peñasco, vemos que hay disminución de la neumatización de las celdillas mastoideas por la presencia de sangre o por la presencia de líquido, ¿ok? Y del lado izquierdo vemos los dos tipos de parálisis facial. Tenemos parálisis faciales periféricas o infranucleares o nucleares también, es decir, la parálisis se ubica entre el núcleo de nervio facial, el núcleo pontino, que se encuentra, el núcleo de nervio facial que se encuentra en el puente o en la protuberancia, y en cualquiera de sus ramas, las ramas del nervio facial, hasta los músculos faciales, o bien una parálisis facial central o supranuclear, que es una lesión que se encuentra entre el haz corticonuclear, que es el haz especializado de la vía piramidal, ¿ok? Que es el haz que va desde la corteza cerebral hacia los núcleos de los pares craneales motores. Entonces puede haber una lesión del haz corticonuclear, es decir, una lesión desde la corteza cerebral hasta su llegada a el núcleo facial. Entonces hablamos de que una parálisis facial periférica, porque lo que está lesionado es el trayecto periférico del nervio facial en su ingreso al peñasco, ¿ok? Además de eso, una parálisis facial de tipo periférica postraumática, porque el origen es por un traumatismo. Aquí tenemos un tipo de parálisis facial periférica que conocemos como parálisis de Bell, que es distinta de la parálisis facial periférica postraumática. Es distinta. La parálisis de Bell es un tipo de parálisis facial periférica de etiología idiopática, es decir, sabemos que en medicina el término idiopático hace alusión o referencia a que la causa no está esclarecida, a que la causa no es conocida. Esto es un tipo de parálisis que es una parálisis facial periférica de inicio súbito, es aguda y es espontánea, además de que no se ha determinado, no tiene una causa determinada, ¿ok? Pero semiológicamente una parálisis de Bell es similar a una parálisis facial periférica postraumática, es decir, cuando es en asociación de una fractura del peñasco con lesión del nervio facial. Entonces, ¿cómo vemos semiológicamente al paciente? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Vemos que hay, aparte del borramiento de los surcos nasogeniano, nasolabial, del lado de la parálisis, con desviación de los rasgos faciales hacia el lado contralateral, que es el lado sano. En este caso, como vemos en la fotografía del paciente, vemos la desviación de los rasgos faciales hacia el lado sano, que es el lado izquierdo del paciente, y vemos la parálisis del lado derecho, con borramiento de los surcos. Además, vemos borramiento de las arrugas de la frente del lado de la parálisis, porque hay parálisis también del músculo frontal, ¿ok? También podemos ver borramiento de los surcos del cuello, de las arrugas del cuello, por parálisis del músculo platisma, el cual es inervado por la rama cérvico-facial, que es rama del nervio facial, rama terminal. Y clásicamente en una parálisis facial periférica vemos el signo de Bell, el cual, como lo vemos en la imagen de la derecha, le indicamos al paciente
que cierre los ojos y vemos que hay un cierre incompleto del párpado por parálisis del orbicular de los ojos. Entonces vemos parte de la conjuntiva, vemos que el ojo se va hacia arriba y hacia afuera. Ese es el signo de Bell. O simplemente el ojo se va hacia arriba, que es lo que normalmente ocurre cuando cerramos los ojos. Pero como hay un cierre palpebral incompleto, entonces vemos parte de la conjuntiva. Y bueno, en esos pacientes, por supuesto, habría que colocarle lubricación ocular con lágrimas artificiales. Al haber un cierre incompleto, entonces se puede presentar un síndrome de ojo seco con lesión de la córnea, una úlcera corneal, por ejemplo. ¿Cómo describimos cómo diferenciamos una parálisis facial periférica de una parálisis facial central? Por el signo de Bell. Si el paciente tiene signo de Bell o vemos que hay borramiento de las arrugas de la frente del lado de la parálisis, estamos ante una parálisis facial periférica. Mientras que cuando el paciente presenta todavía arrugas en la frente y presenta un cierre palpebral normal o completo, estamos en presencia de una parálisis facial central. Es decir, ahí la lesión tendríamos que ubicarla en la corteza cerebral, en el cerebro, en el hemisferio cerebral. Estamos hablando de que respeta el hemicuadrante, o sea, el cuadrante superior de la hemicara afectada en la parálisis. Respeta la hemicara superior, el hemicuadrante superior, la parálisis facial central. Mientras que la parálisis facial periférica es una parálisis de toda la hemicara. También tenemos las fracturas denominadas fracturas en ping-pong, que son propias de la edad pediátrica, específicamente en los lactantes y en los recién nacidos, los cuales tienen un cráneo dentro de su constitución prácticamente membranoso o cartilaginoso, debido a que no hay una maduración completa desde el punto de vista óseo, y cualquier traumatismo produce un hundimiento, una deformidad bastante llamativa. Aquí por lo menos, vemos la imagen del lado izquierdo, cómo se ve a la inspección la deformidad, y del lado derecho vemos la tomografía, vemos una reconstrucción tridimensional de la ventana ósea y se ve la deformidad, la fractura con hundimiento en ping-pong. Dentro de las colecciones hemáticas intracraneales o hematomas intracraneales, podemos destacar o describir tres tipos de hematomas, tres tipos de hemorragia. Tenemos los hematomas epidurales, tal cual se ve en la imagen del lado derecho. Son hematomas que se originan superficial a la dura madre, que es la meninge más externa. ¿Ok? Tenemos los hematomas subdurales, que se encuentran entre la dura madre y la aracnoides. Lo podemos visualizar en la imagen, en la ilustración del lado izquierdo. Y hematomas intraparenquimatosos o contusiones hemorrágicas cerebrales, que obviamente se originan dentro del parénquima cerebral. El hematoma epidural es una ¿Cuáles son los síntomas de la historia de la evolución natural del hematoma epidural? La tabla interna del cráneo y la dura madre. Recordando que el hematoma epidural se denomina epidural porque se debe superficial a una lesión madre de la arteria meningia media. Clínicamente, la arteria dentro de la evolución natural guarda relación con la cara interna o endocranial del paciente de la escama del hueso temporal. Entonces, de presentar un traumatismo, produce una fractura del hueso temporal o del peñasco, con lesión de la arteria meningia media o indirecta, se produce una colección, se genera una pérdida breve del estado de conciencia o hematoma epidural, con recuperación espontánea, la tabla interna de la conciencia, en donde el paciente presenta varias horas la madre, entonces minutos, se denomina hematoma asintomático. Entonces, el paciente, si hay una fractura de la escama del hueso temporal, la conciencia posiblemente se muestra asintomático, eso se denomina otorragia intervalo lúcido o intervalo de la lucidez. Otorragia y posteriormente de sangre abruptamente el paciente se deteriora por el oído, nuevamente alteración del estado de conciencia, del mismo lado de la lesión del hematoma pudiendo tornarse somnoliento o estupuroso. El paciente puede cursar con midriasis, además puede presentarse convulsiones, al lado de la lesión signos de una pupila midriática de déficit motor dilatada del lado contralateral al lado de la lesión, bien sea de tipo disparesia, cuando hay algún grado
luminosos de fuerza ante muscular, algún grado de parálisis motor directo, o hemiplegia cuando hay parálisis total de los grupos musculares. ¿Por qué sucede del lado eso? contralateral En la al sitio de la tomografía que lesión. se encuentra a la Además derecha, se puede presentar de la dilatación diapositiva, pupilar ipsilateral, es decir, una y vemos una midriasis flecha que está unilateral indicando o una flecha roja que ipsilateral está al lado de la indicando el lesión, que ya la vamos a ver. ¿ok? Vamos a El describir por qué se desplazamiento genera de la cara midriasis medial del ipsilateral lóbulo en la temporal. siguiente lámina. Esa cara Y medial, además, cuando esa se porción asocian a medial del lóbulo fracturas temporal del la conocemos peñasco como o de la uncus porción petrosa del lóbulo del hueso temporal. temporal, se ¿ok? puede Y si vemos también la presentar imagen que clínicamente está en el a la paciente izquierda de la otorragia u tomografía, otorraquia vemos la o relación signo de Barr, entre signo la de cara batalla. medial del lóbulo temporal y el Aquí nervio vemos unas oculomotor, tomografías, que es unos el cortes nervio axiales. que Del lado izquierdo vemos un lleva las hematoma fibras epidural parasimpáticas con al la músculo clásica imagen ilioconstrictor descrita del ojo como imagen para hiperdensa. producir Sabemos que en por tomografía, así el como en sistema radiografía, nervioso todo lo que es parasimpático la miosis. hiperdenso Si hay quiere decir que tiene parálisis una densidad mayor de al líquido, de en este esas caso una fibras, densidad mayor al de ese parénquima nervio, entonces cerebral, va a haber no tan midriasis, va a hiperdenso como el predominar hueso, que es lo el más sistema blanco, nervioso pero sí de una simpático densidad generando mayor midriasis. que la del parénquima Entonces, cerebral. cuando se Vemos genera un una imagen hematoma epidural hiperdensa que desplaza y biconvexa. comprime el lóbulo Es la temporal, clásica el lóbulo temporal imagen se de un hernia hematoma epidural. Se medialmente describe imagen y daña, biconvexa lesiona porque las tiene fibras dos superficies parasimpáticas del nervio convexas, oculomotor, convexidad interna generando y convexidad una externa. midriasis ipsilateral al Del lado sitio de la derecho vemos una lesión del tomografía hematoma con un epidural. hematoma epidural, pero Además le traje, en bueno, fosa como se ve ahí la posterior, foto de esta comprimiendo las actriz muy estructuras de reconocida que fosa se llama posterior, Natasha comprimiendo, Richardson, desplazando el cerebelo la y cual el tronco fue encefálico bastante o tallo reconocida por el cerebral. papel Por supuesto, en la esto es una película de emergencia Juegos Gemelas, neuroquirúrgica, hay que llevar al quien paciente falleció lo más ya prontamente hace algún posible tiempo por a un hematoma cirugía, a epidural. quirófano para drenaje quirúrgico del Cuento breve, hematoma pues epidural. ya se encontraba vacacionando con su familia, con quien fuera esposo de la actriz en ese entonces, Liam Neeson, y dentro de las vacaciones, esquiando, sufrió una caída, sufrió un traumatismo cráneoencefálico, estuvo inconsciente por algún tiempo, recuperó la conciencia, se presentó un intervalo de lucidez, la paciente, o bueno, la actriz en este caso, llegó a su domicilio, no tuvo mayores reparos, no quiso ir a ningún hospital, y en su casa abruptamente, luego de estar lúcida, se deterioró súbitamente, perdió el estado de conciencia y falleció de un hematoma epidural. Por eso es importante siempre examinar al paciente, siempre, en el caso de la actriz, siempre acudir al médico, en este caso al especialista, para poder tomar las medidas de prevención. ¿Cómo visualizamos los hematomas epidurales en una tomografía craneal o una tomografía cerebral simple? Bien, visualizamos la imagen de los hematomas epidurales es muy característica. Es una imagen descrita como colección hiperdensa. Hablamos de colección hiperdensa cuando la densidad es elevada, se ve de color blanco, brillante. Una colección hiperdensa homogénea, biconvexa, es decir, tiene doble convexidad, ocupante de espacio intracraneal que ejerce efecto y ejerce desplazamiento del tejido cerebral, que puede estar relacionada con o sin fractura. Se asocia clásicamente a fractura de la escama del hueso temporal con lesión de la arteria meningia media que irriga la dura madre. Entonces podemos ver el lado izquierdo cómo se ve en la ilustración el hematoma epidural del lado derecho, ¿ok? Del lado derecho en la ilustración, en la imagen, y del lado derecho vemos la tomografía, vemos dos imágenes, una ventana cerebral y una ventana, exclusivamente ventana ósea. En la ventana ósea que se ve es la imagen más a la derecha, vemos una solución de continuidad, una fractura de la escama del hueso temporal, y dentro de la tomografía a la izquierda vemos un hematoma epidural, vemos cómo la flecha apunta una colección hiperdensa biconvexa, ¿ok? Ya vimos los hematomas epidurales, ahora vamos a ver los hematomas subdurales. Aquellos eran colecciones de sangre, colecciones hemáticas entre el cráneo y la dura madre. Los subdurales son colecciones hemáticas
entre la dura madre y el cerebro, específicamente entre la dura madre y la membrana aracnoidea. Tenemos que los subdurales pueden ser agudos, es decir, cuando se presentan en menos de 72 horas, subagudos cuando se presentan entre 72 horas y 14 días, y más de 14 días hablamos de hematomas subdurales crónicos. Obviamente son colecciones que también son colecciones hiperdensas, homogéneas. En la tomografía la vemos de una densidad blanca, ¿ok? Y en diferencia o en diferenciación con los hematomas epidurales, aquí vemos que el hematoma subdural, estando dentro de la dura madre, traspasa las líneas de sutura, a diferencia de los hematomas epidurales, y se visualiza una imagen homogénea de concavidad interna en forma de semiluna, o también descrito en algunas literaturas como signo de la banana o signo de semiluna. También, igual que el hematoma epidural, presentan o ejercen efecto de herniación cerebral, desplazan el tejido cerebral, se comportan como una lesión ocupante de espacio intracraneal y pueden estar relacionados o asociados con o sin fractura del cráneo. Además, producen mucho edema cerebral, producen mucha inflamación cerebral. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, vemos un corte axial. Del lado izquierdo vemos una resonancia y del lado derecho vemos una tomografía. Y bueno, vemos la clásica imagen de concavidad interna o en forma de semiluna, y vemos cómo desplaza, cómo hernia el cerebro hacia el lado contralateral. Vemos todo el desplazamiento que ejerce. Más inferiormente vemos unas fotografías en vivo de los hematomas, de un hematoma subdural, como se ve la sangre coagulada, prácticamente de un aspecto rojo, un color rojo oscuro, ¿ok? Así se visualiza en vivo. Obviamente, tanto el hematoma subdural agudo como el hematoma epidural pues son emergencias neuroquirúrgicas en donde hay que realizar remoción o drenaje del hematoma. Y también tenemos las contusiones hemorrágicas cerebrales dentro de los hematomas intracraneales. Las contusiones hemorrágicas cerebrales son áreas del cerebro contundidas, lesionadas, con múltiples microhemorragias, las cuales se ven en tomografía como colecciones hemáticas hiperdensas, porque todo lo que es sangre se ve hiperdenso en tomografía, se ve blanco, brillante, pero a diferencia de los hematomas epidurales, que son colecciones organizadas en coágulos, los hematomas epidurales y subdurales se ven como colecciones hiperdensas homogéneas, mientras que las contusiones hemorrágicas cerebrales se ven como colecciones hiperdensas pero heterogéneas, es decir, se ven de bordes irregulares, obviamente dentro del parénquima cerebral, con mayor frecuencia localizadas en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal. Y esto tiene una razón. Aparecen más en estas ubicaciones o localizaciones porque son producto de un traumatismo en donde hay un fenómeno de aceleración y desaceleración brusca, en donde el cerebro se golpea contra las porciones más duras del hueso de la base del cráneo. Entonces estamos hablando de que se golpea o bien contra el techo orbitario, los lóbulos frontales, o contra el peñasco, los lóbulos temporales. Por esa razón es que se encuentran mayormente localizadas esas contusiones postraumáticas en esas áreas del cerebro. Y bien por eso, por la cinemática del rebote, del golpe y contragolpe. Aquí en esta lámina, vemos tres imágenes, todas de cortes axiales o transversales de una tomografía cerebral. Tenemos un corte del lado izquierdo, otro en el medio y otra imagen del lado derecho. En la imagen del lado izquierdo vemos que se presentan o se evidencian contusiones hemorrágicas frontales o lobares frontales, bifrontales o bilaterales, porque son en ambos lados, en ambos lóbulos frontales. Vemos cómo se ve una imagen hiperdensa, ¿ok? Y de bordes irregulares o heterogénea,
Mientras que en la imagen del medio vemos con mucho detenimiento, podemos ver una contusión temporal, lobar temporal, una contusión hemorrágica temporal, donde ejerce efecto de desplazamiento, de herniación del cerebro, del tejido cerebral, del parénquima cerebral. Incluso hay colapso del ventrículo lateral, ¿ok? Del ventrículo lateral ipsilateral. Y de la imagen del lado derecho podemos ver más nítidamente una contusión también del lóbulo temporal, una contusión hemorrágica cerebral del lóbulo temporal. Se ve la colección hiperdensa dentro del parénquima, se ve además áreas hipodensas, áreas más negritas, que son propias de edema e isquemia cerebral, y se ve la herniación del tejido cerebral. Está resaltado y por la flecha lo que apreciamos como mesencéfalo, que forma parte del tronco encefálico. Entonces hay una herniación cerebral con compresión del mesencéfalo. Obviamente esta situación es una situación de riesgo, una situación delicada con un pronóstico reservado para el paciente. Y el manejo obviamente es una unidad de terapia intensiva. Esta imagen que tenemos aquí es para sumarizar, vamos a hacer un breve resumen, un breve recuento de los hematomas intracraneales traumáticos. El hematoma epidural, que mencionamos que es una colección hemática superficial a la dura madre, entre la dura madre y la tabla interna, la tabla ósea interna, que se visualiza como una imagen biconvexa, es decir, tiene doble convexidad interna y externa. El hematoma sudural, que es una colección hemática entre la dura madre y la aracnoides, o prácticamente entre la dura madre y el cerebro, y da el aspecto de una imagen de concavidad interna. Y las contusiones hemorrágicas, que son lesiones o colecciones hemáticas intracerebrales heterogéneas e irregulares. ¿Okay? También, como producto de un traumatismo craneoencefálico, dentro de los hematomas intracraneales encontramos la hemorragia subaracnoidea postraumática. Esta hemorragia se encuentra localizada dentro del espacio subaracnoideo, el cual es un espacio delimitado entre la aracnoides, que es la capa media de las meninges, y la pía madre, que es la capa más íntima de las meninges, la cual está en contacto o en estrecha relación con el parénquima cerebral. ¿Cómo lo vamos a visualizar en una tomografía? Por ejemplo, aquí tenemos unos cortes axiales de una tomografía computarizada, y como mencionamos anteriormente, todo lo que es sangre o sangrado, hemorragia, se visualiza como una imagen hiperdensa, es decir, de color blanco, ¿okay? Y siendo dentro del espacio subaracnoideo, vamos a ver que los surcos y circunvoluciones, es decir, el relieve de los lóbulos cerebrales, van a estar ocupados por esta hemorragia, es decir, se van a visualizar hiperdensos. ¿Ok? Aquí, bueno, vemos en la tomografía, en los cortes, como estas imágenes hiperdensas se encuentran señaladas por estas flechas de color rojo. Además de los hematomas intracranianos, tenemos también otras entidades como el neumocéfalo, que se producen en el contexto de un traumatismo craneoencefálico, en este caso un traumatismo craneoencefálico penetrante. Y como bien lo dice el nombre, neumocéfalo es la presencia de aire dentro del cráneo, dentro del contenido intracraneal. Obviamente se presenta en fracturas abiertas con lesión de la dura madre, o mejor dicho, en fracturas que involucran los huesos que delimitan las cavidades neumáticas, es decir, los senos paranasales o los antros mastoideos. Clínicamente el paciente se presenta con otorragia u otorraquia, es decir, la salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, o la salida de sangre, hemorragia, a través del oído, o rinorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales, o de epitaxis, que es la salida de hemorragia, de sangrado por las fosas nasales. Tomográficamente se evidencian como imágenes hipodensas, similares a la densidad de aire, es decir, imágenes negras dentro del cráneo, comprimiendo el parénquima cerebral.
Además tenemos que mencionar el edema cerebral. El edema cerebral como el aumento de volumen del espacio intersticial dentro del parénquima cerebral, ¿verdad? O coloquialmente lo conocemos como inflamación o hinchazón. Generalmente se asocia a traumatismo craneoencefálico severo de alta energía, de alto impacto, con lesión de los axones, lesión axonal difusa y áreas múltiples de isquemia, de infarto cerebral de muy mal pronóstico. ¿Cómo se evidencia en una tomografía? Pues los relieves que nosotros mencionamos como surcos y circunvoluciones del cerebro se encuentran borrados. Hay borramiento de los surcos y circunvoluciones cerebrales, obliteración de las cisternas basales del espacio aracnoideo con colapso de los ventrículos laterales. Ahora hablemos un poquito del examen físico y la anamnesia en el interrogatorio. Para llegar al diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, debemos hacer una debida anamnesis, una adecuada anamnesis, un interrogatorio bastante exhaustivo. Debemos indagar sobre la causa y el mecanismo del traumatismo, si es de alta energía o baja energía, el traumatismo, la cinemática del traumatismo, las características del lugar del choque de la cabeza. ¿Okay? Es importante, sobre todo cuando indagamos, interrogamos al paciente, si dentro del accidente se registraron decesos, se registraron fallecimientos o muertes en el sitio. Eso habla mucho de la energía del impacto. También interrogamos el estado inicial de conciencia del paciente, si presentó, podemos interrogar de pronto a la persona que traslada al paciente, si presentó pérdida del estado de conciencia con respecto a los niños o a los pacientes pediátricos, si presenta o presentó llanto o si presentó alguna crisis convulsiva el paciente, si además ha presentado alteración de la marcha después del traumatismo, qué medidas se le aplicaron inmediatamente para resucitar, para reanimar al paciente, además de interrogar por antecedentes de otras enfermedades, ya que, por ejemplo, si el paciente es epiléptico, puede después de un traumatismo desencadenar una crisis convulsiva y puede soslayar o solapar una crisis convulsiva postraumática. También debemos interrogar por si hay la ingesta o la toma de medicamentos, si el paciente ingesta algún medicamento, por ejemplo, fármacos antiagregantes como la aspirina, que generan antiagregación plaquetaria y pudieran favorecer la aparición o la formación de hematomas o hemorragias, más aún después de la presencia de un traumatismo craneoencefálico. Y interrogar también la evolución o si el paciente ha presentado deterioro progresivo, o si ha mejorado, si se ha presentado mejoría después del traumatismo, o si por el contrario hay empeoramiento. Dentro del examen físico del paciente, el examen físico, sobre todo neurológico, debemos identificar y evaluar el estado de conciencia del paciente. Si el paciente viene alerta o consciente, si se encuentra somnoliento, estupuroso o comatoso, en donde el estado somnoliento es un estado en donde el paciente tiende a presentar letargo o adormecimiento, pero es fácilmente despertable o tiene un fácil despertar con estímulos incluso verbales, con el llamado. El paciente uno lo llama y el paciente abre los ojos, tiene apertura ocular, responde y se vuelve a quedar dormido. A diferencia del paciente en estupor, que es un estado, o en sopor, es un estado de sueño más profundo, obviamente no fisiológico sino patológico, donde el paciente nada más puede presentar apertura ocular o localizar estímulos, mover los brazos o las piernas ante estímulos dolorosos, estímulos enérgicos.
Ese es el paciente que solamente responde a estímulos dolorosos. Y el paciente que está en coma, que no tiene ningún tipo de respuesta ni verbal ni motora. Para ello, bueno, podemos aplicar la escala de coma de Glasgow, que ya mencionamos. Además de ello, evaluamos o tratamos de examinar si hay presencia o existencia de algún tipo de déficit neurológico, de déficit focal. Tratamos de evaluar la respuesta de las pupilas, los movimientos oculares, si hay midriasis, entendiendo por midriasis la dilatación pupilar anormal, si hay desviación de los ojos, si hay desviación de la mirada, si los reflejos oculares se encuentran presentes, se encuentran normales, y si es posible realizamos un fondo de ojo. Además podemos indagar dentro del examen físico si hay posturas anormales o rigidez de algunas extremidades. Evaluamos los signos vitales, la frecuencia cardíaca, las cifras tensionales, la frecuencia respiratoria. Evaluamos además o inspeccionamos la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, los huesos largos, la piel, tratando de identificar heridas, deformidades y equimosis, sobre todo que estén relacionadas con fracturas, entendiendo por equimosis la presencia de alguna contusión, algún moretón, coloquialmente hablando. Y signos clínicos de fractura de base de cráneo, los cuales ya vamos a detallar más adelante cuáles son los signos clínicos de fracturas de base de cráneo.